requerimos para poder echarlo a andar, ¿no? No se hace que una vez que se echen los cimientos no se pueda acabar y bueno, la gente diga, comenzaron a edificar, no pudiendo acabar. O sin embargo, te avientes a generar esta parte, sin embargo, pues haces una estimación no satisfactoria y pues tienes que empezar a generar soluciones. Entonces, esto es muy importante, es muy relevante hace mucha alusión a lo siguiente, porque los costos están en todas partes. Este es un ejemplo me gustó mucho esta infografía, yo lo vi en un congreso en Barranquilla del maestro Hernando Vargas Caicedo, donde habla mucho del Templo de Salomón, ¿no? Una de las obras de las más caras que ha existido, yo creo, porque si ven los recursos que vienen que lo plasman en la documentación, pues nos indican recursos humanos y recursos materiales. En este caso, pues habla de 30,000 israelitas, 10,000 hombres trabajando cada mes, volvían a sus hogares durante 2 meses. Entonces vemos cuánto recursos se requería para pagarles, para poder darles el servicio, la información que tenías la infraestructura que tenías que tener, transportadores de carga, cortadores de piedra. Vemos muchísimos, miles de recursos humanos, ¿no? Extranjeros residentes, 150,000 hombres. Y además de recursos materiales que ahí lo plasman, 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, equivalente a 34 kilos. Imagínense ahorita cuánto está el kilo de oro, el kilo de plata y las dimensiones de lo que fue este edificio, ¿no? Si hoy lo reflejáramos y echando cuentas en kilos, bueno, serían 34 toneladas de oro, 3,4 toneladas de oro, 34 toneladas de plata, ahí está, era por kilos, pero estamos hablando de 158,000 millones de euros en oro y 13,900 millones de euros en plata, no nada más en cuestiones de materiales, igual los recursos humanos, la infraestructura, etcétera, y nos damos cuenta que pues sí fue una de las obras más caras que existió en el mundo, tal vez en la galaxia, probablemente, ¿no? Tal vez la muralla china haya sido de las más grandes, o si nos vamos a la época moderna con tanta corrupción, pues igual podemos ver pues algunas obras muy caras, ¿no? Pero nos da un ejemplo de cómo podemos nosotros detonar y desarrollar el tema de la planeación, de la materialización de los recursos humanos materiales y generarlo con un estimado y un costeo como tal. Aquí yo hago timeline, a mí me gusta mucho hacer ciertas infografías y en estas infografías pues estoy mostrando la administración de proyectos moderna, hablando como si, incluyendo el tema de Lean Construction, muchos hablan de que Lean Construction después del CPM fue un hito importante. Por aquí creo que en la administración de proyectos moderna, hablando de 1900 en adelante, desde Gantt, la aparición de los institutos de administración de proyectos, que esta parte tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque aquí empieza el estudio formal de la administración de proyectos con el ITMA, con el PMI, ITMA en el 65 en Europa, PMI en el 69 ya en América, pero antes de llegar los institutos de administración de proyectos ya existía una institución, un sector formal que lo atendía, que era la Asociación del Avance de Ingeniería de Costos, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos en el 56. Y es muy importante porque de ahí empezó el surgimiento de los estudios de tiempo, de costos, de administración como tal, y se fueron replicando pues yo diría que en el 69 ya con la aparición del PMI un poco más comercial. Y en México también hay un hito importante en la historia de la administración de proyectos con la aparición de dos elementos. La primera, la asociación, la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, como se le llamó en el 69, hace 50 años, va a cumplir 51 años en septiembre, y también un libro, un tratado de construcción, bueno, en México todos lo conocen, que es el libro Costo y Tiempo en Edificación del ingeniero Carlos Suárez Salazar, donde se empezó el estudio formal de la ingeniería
económica y de costos. En el 76 surge la International Costing Council, la Asociación Internacional de Costos, que más adelante voy a hablar de ello. Y bueno, cuando nos remontamos a los años 90, hablamos ya de un tema de el Lean, ¿no? En el 92, la aplicación de la nueva filosofía de la producción a la construcción por Lauri Koskela en la Universidad de Stanford, que da pie en el 93 a la aparición del International Group of Lean Construction, el IGLC, nos lleva a la aparición de esta nueva filosofía, ¿no? El Lean Construction Institute en el 97. Y aquí hago un énfasis con el tema mexicano porque hemos trabajado mucho en el tema de administración de proyectos enfocada a la construcción. Surge también en el año 2002 la Administración Profesional de Proyectos, la guía del fundador del capítulo PMI Monterrey, de Yamal Chamoun, un ingeniero civil mexicano, que adapta varias de las herramientas, 36 herramientas enfocadas a la industria de la construcción a través de parte de PMI. Y en el 2003 surge un libro que para la sociedad de costos es una Biblia, es algo muy relevante, que es El Sistema de Gerencia de Proyectos. Es un libro que es de uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, de quien hoy es el Premio Nacional, de quien lleva hoy su nombre, del Premio Nacional de Ingeniería de Costos, el ingeniero Carlos Uriegas Torres. Y este libro fue Premio Nacional de Ingeniería y el enfoque a sistema de gerencia de proyectos global se da. Hay hitos también importantes que me gustaría también mencionar, los que no se ven aquí, que es la aparición de bibliografía en español de Lean Construction. Hay bibliografía del doctor Luis Fernando Alarcón. El daño que tengo específicamente de otra bibliografía que es muy interesante es la de nuestro gran amigo Juan Felipe Pons en el año del 2014 con Introducción a Lean Construction. Y bueno, actualmente con el Lean Construction y la planificación colaborativa, que pues bueno, tiene más de 2 años como tal. Y bueno, para entrar en temas de ingeniería de costos, ¿qué es la ingeniería de costos? La ingeniería de costos, voy a darles 3 definiciones que llegamos al mismo tenor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas llegamos a la misma, estamos hablando de lo mismo, ¿no? La Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos en el 69, en su acta constitutiva hace 50 años, definía cómo aplicar principios y técnicas científicos a problemas de estimación y control de costos y de rentabilidad de inversiones. Hablamos de 3 elementos específicos. Otro de las asociaciones, la más antigua, la Asociación del Avance de Costos, lo trabaja como un enfoque sistemático para gestionar costos a través de todo el ciclo de vida, empresa, programa, facilidad, proyecto, producto, servicio. Aquí, aplicando principios de ingeniería de costos, puedes planear y controlar los recursos, costos, rentabilidad y riesgos. Este es el logo nuevo, este es el primer logo que ven, y el boletín del 58 de la Asociación de Avance de Costos. Y otra de las asociaciones más antiguas, que es la Asociación de Reino Unido, Association of Cost Engineers de ACOSTE, la define como una práctica en la ingeniería en gestión de proyectos de costos específicamente, donde involucra actividades como son la estimación, el control de costos, el pronóstico de costos, evaluación de proyectos de inversiones y análisis de riesgo. Si nos remontamos a todas las definiciones, habla de 3 partes, ¿no? Hablas de la planeación, del seguimiento, del control, y hablas de un proceso de administración de proyectos que es muy importante que conozcamos. Existe entonces, como lo hemos estado viendo, pues un antecedente histórico de ingeniería de costos en Latinoamérica. A mí me gusta mucho, pues sobre todo enunciarlo como tal, porque da una pauta a lo que hoy en día estamos viendo. En el 56 en América llega la Asociación de Avance de Costos. Después quien le siguió como tal fue la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos en el 69. Surgieron varias secciones de la Asociación de Costos. La Asociación de Costos tiene secciones en más de 80 países. Ahorita ustedes en Perú tienen una sección, en Bolivia hay sección, en Colombia. Bueno, aquí están en la infografía que desarrollamos.
Y bueno, pero eso no surgió nuevamente. Ahorita se le ha estado dando un boom pues como todo lo americano, ¿no? Llega PMI, pues hacemos el capítulo, ¿no? Llega el instituto tal, llega, etcétera, ¿no? Con esa organización que se llega a tener. Y mucho depende también del personal y y la actividad gremial que se llega a tener y de las gentes comprometidas, ¿no? Pero cuando surgió, existieron varias secciones de la misma asociación de costos. En Brasil se creó en el 78 y dio pie al IBEC, al brasileño de costos, que después desapareció la sección y pues bueno, regresó en el 2012. Esto ha sucedido bastante en varias décadas, ¿no? En México se creó la sección de ACE en el 80 por Carlos Uriegas también y desapareció. Muchas veces las asociaciones se tienen que adaptar al cambio y se tienen que adaptar a la necesidad que debe de tener cada país. Y por ejemplo, la necesidad latinoamericana es muy peculiar, no es la misma necesidad que tienen en Europa, no es la misma necesidad que tienen en África o en Asia. Entonces, por eso es lo que no ha cuajado muchas veces esta parte, ¿no? Y sobre todo la información que se llega a tener, los costos y el idioma sobre todo, ¿no? La adaptación de los problemas y la problemática que existe son muy peculiares, podría decir yo. Asociaciones que crearon como parte, como vemos, está Brasil con el IBEC, la Sociedad de Costos con la SMIEC. En el 2013 se crea a la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras. En Centroamérica es un hito porque la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras es una asociación que surge de un colegio de ingenieros civiles de Honduras. Y al final de cuentas es una de las secciones técnicas que se tiene. Una de las especialidades de la ingeniería de civil es la ingeniería económica, la ingeniería de costos. Surge y resurge ACE Perú, que yo creo y yo considero que la asociación de las más grandes y más fuertes que existen hoy en día de las secciones es la de Perú, consolidada completamente. Brasil también tiene mucho apoyo, pero yo considero que Perú por los eventos, como lo ha trabajado, ha sido muy importante. La sección Chile también surge en el 2013. En México, en el 2015, se reactiva, podríamos decir, el tema de ingeniería de costos en la parte empresarial con la creación del Centro Nacional de Ingeniería de Costos. A mí me invita en su momento el candidato a presidente de la Cámara Mexicana de Construcción, el licenciado Gustavo Arballo Urján, a que le forme el Centro Nacional de Ingeniería de Costos y empezamos a detonar muchos estudios, mucha información, a documentar datos que mucho tiempo se llegó a tener en las cámaras, pero que pues se fueron perdiendo, ¿no? O muchos se los llevaron, muchos de los que estuvieron participando. Entonces, es muy importante este tema del Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Surgen más secciones de ACE, Colombia, en este caso también Chile, bueno, Bolivia como tal. Y bueno, se está trabajando en México bastante fuerte con el tema de ingeniería de costos. Para nosotros es muy importante y sobre todo, ahorita hablo mucho, sobre todo en la planeación, porque eh, trabajamos mucho el tema de la obra pública y privada, pero sobre todo, ahorita el problema que se está viendo bastante grave es en el sector público por reinterpretaciones, por muchas cosas que van a surgir y más adelante se los voy a comentar. Y bueno, estamos promoviendo y trabajando lo que es una norma mexicana de ingeniería de costos. Por primera vez, la primera norma de costos tal vez latinoamericana, norma mexicana como tal, ahorita ya está en proceso de consulta pública y le quedan menos de 30 días para que sea oficial. Conformamos un grupo de expertos donde estuvimos redactándola un año y medio y después un año redactándola y un año y medio revisándola para poder sacarla a flote. Fue un trabajo arduo de cada 15 días trabajando, reuniéndonos, trayendo talentos y conjugando y sobre todo conviviendo, porque es muy difícil, ¿no? Todos traen muchas veces es muy complicado cuando nos conjuntamos diferentes generaciones y sobre todo que muchos pues traen la verdad en la boca, dicen, ¿no? O sea, todos dicen la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a saber que es correcto? Pues bueno, tenemos que negociar y trabajar ciertos procesos de administración de proyectos.
Entonces, y estamos buscando trabajar un centro interamericano de ingeniería de costos. Esto de la mano con las cámaras empresariales, con las cámaras de construcción de Latinoamérica. Ya por ahí ya hemos avanzado bastante, ya es un proyecto que yo le veo este 2020, lamentablemente con estos acontecimientos teníamos una reunión latinoamericana en Guadalajara que se suspendió y donde se iba a plantear, pero yo estoy seguro que para el 2021 ya estará trabajándose, además de que esto hablando del sector empresarial, pero también del sector ingenieril, el tema de costos a través de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros lo estamos trabajando. Les voy a comentar un poco más de eso también. Y finalmente, pues este antecedente histórico mundial, las 4 asociaciones que dieron pauta a la Asociación Internacional de Ingeniería de Costos, el ISEC, son ACE de Estados Unidos, ACOSTE de Reino Unido, DACE de Países Bajos y SMIEC de la Sociedad Mexicana Económica y de Costos de México. Uno de los objetivos principales y primordiales ha sido de la Sociedad de Costos es promover las ciencias y técnicas de la ingeniería de costos a través de los medios profesionales, científicos y educativos para tener un beneficio en nuestra colectividad del país. Y hoy es una oportunidad importante para profesionalizar la ingeniería económica y la ingeniería económica y de costos como tal. Y sobre todo eso, profesionalizar, porque ¿quiénes certifican la ingeniería de costos? Bueno, el International Cost Engineering Council reconoce a asociaciones civiles que son las que tienen esa parte de la certificación de ingeniería de costos. El IBEC en Brasil tiene un certificador profesional, el ACOSTE tiene un programa también de certificación, la Asociación Italiana de Ingeniería Económica también tiene el TCM, el nivel A, B, C. La DACE tiene un Cost Engineer, Certificate Cost Engineer. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica de Costos tiene un ingeniero de costos certificado. Actualmente hay aproximadamente 43 ingenieros de costos certificados con la Sociedad de Costos. 2 son bolivianos, 2 son peruanos. Y bueno, uno es chileno y otro es peruano. Y es importante esto porque hay mucho, hoy en día se está dando el tema importante de redes sociales, se está dando mucho el tema de la difusión y también hay que tener cuidado con lo que encontramos, ¿no? Ya todos pueden decir, yo te certifico, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí, hay certificaciones sociales, esas sociales, pues es de que te hacen y te emiten un diploma, una sociedad anónima, SA, o una empresa, o qué sé yo, ni siquiera con alguna, pues, formalidad como tal. Entonces, es bien importante. Por eso se crean estas asociaciones, así como ustedes tienen el LSI, el tema del INC, y se tiene en México y se tiene en Bolivia, por ejemplo, Estados Unidos, pues acá también hay asociaciones enfocadas en el tema de costos como tal. Y importante, ¿no? Bueno, aquí hago una distribución de las que no puse todo lo del mundo, pero en Irán, en China, en Reino Unido, en Países Bajos, en África, en Nigeria, perdón, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Honduras como tal. Pero esto es muy importante porque de aquí empieza la profesionalización que se requiere hoy en día. Y entonces vamos al proceso de estimación de costos. ¿Qué es estimar? Bueno, estimar un costo es un proceso que utilizamos para cuantificar y calcular los costos y recursos requeridos por el alcance de una inversión, opción, actividad o proyecto. Y en función de ese propósito del estimado, va a tener 4 elementos, 4 propósitos como tal. ¿Para qué lo queremos, no? Determinar la habilidad económica de un proyecto, si queremos evaluar entre alternativas de proyecto o establecer el presupuesto de un proyecto o finalmente proveer una base para el control y costo y programación del proyecto. En función de esa información que nosotros queramos, pues vamos a tener pues ciertos entregables o cierta madurez de proyecto que requerimos para poder hacer ese tipo de estimación. Entonces es importante que este proceso de este propósito del estimado va a estar en función
de la información o le llamamos el nivel de madurez que se llega a tener y también, pues, ¿para qué lo quieres usar? No, si vas a hacer una viabilidad económica no necesitas tener completamente la información porque, pues, no es necesario, ¿no? Y existen características de clasificación muy importantes para los tipos de estimados de costos, sobre todo la característica primaria nos va a ayudar a definir la categoría de clasificar el nivel de madurez, ¿no? ¿Con qué los necesitas? Los clasificamos en dos, en primarias y en secundarias. Y el primero, pues como comentaba, nivel de madurez de definición de los entregables, con qué información contamos, qué datos, qué data se tiene. Y en función de eso, pues podemos llegar a hacer un estimado satisfactorio, preciso, etcétera, ¿no? Y identificamos en la fase que estamos. Y la secundaria va de la mano, porque de la mano vas a ver con el uso que le vas a dar, la metodología que vas a utilizar para estimarla y el esfuerzo y tiempo necesario que vas a requerir, pues con esas tres restricciones que tienes van complementando pues tus entregables para poder llevar a cabo una estimación como tal. Existen numerosas clasificaciones de estimados de costos. Yo estoy ahorita haciendo alusión a ACE, pero podemos tener clasificación del SIX de Canadá, o de otras normas específicamente, donde pudiésemos ver cómo van los rangos de variabilidad de acuerdo a, pues, a las industrias, ¿no? Y a lo permisible. Por ejemplo, la sesión de avance de costos tiene prácticas recomendadas. En ese sentido, hay 8 prácticas donde habla de clasificación de estimados para diferentes industrias: procesos, minerales y minería, construcción, industria eléctrica, petróleo, líneas de transmisión, transporte de ducto, carreteras y ferroviario. Y en este caso, pues bueno, nos da de acuerdo al nivel de madurez, pues vas a poder tener una clasificación con la precisión que le vas a llegar a dar en función de este tipo, de estos datos que tú llegas a tener. Por eso es muy importante esto, ¿no? El grado de variación que se va a tener de un proyecto, pues va a estar en función de riesgos específicos y en función de esos riesgos que vas a tener y que muchas veces nosotros los identificamos, eh, pues nosotros podemos ya ir viendo cómo van a trabajar. Riesgos sistémicos como nivel de tecnología no familiar en el proyecto. Este es muy importante, ¿no? Es tal vez es la primera prueba que nos llega cuando tenemos un proyecto nuevo, un aeropuerto, por ejemplo, muchas cosas que si nosotros trasladamos estas prácticas a lo que hemos visto, a la cotidianidad que llega a existir con los problemas mundiales o los problemas que han existido, pues vemos que existe corrupción, pero también existe falta de planeación y además existe ineptitud de quien vio pasar esto y no lo identificó como riesgo y que si hubiese una persona, un perfil adecuado, pues hubiésemos tenido mejores resultados o alertas tempranas, ¿no? La complejidad o la calidad de los datos de referencia que vamos a tener, pues va a ser una parte que va a impactar en esa precisión de un estimado. Las técnicas de estimación, cómo lo estimaste a detalle, con factores, con parámetros, etcétera, también van a generar una imprecisión. El tiempo y esfuerzo para poder preparar el estimado. ¿Cuánto tiempo tienes? Normalmente aquí en México le decimos que son para ayer, ¿no? La información se tiene lamentablemente muy poco tiempo y a final de cuentas depende mucho también del profesional que llegue a estar. Y la naturaleza única o remota de ubicaciones. Si tú tienes un proyecto y lo quieres sembrar en otro lado, pero a final de cuentas no tienes esos datos de referencia o ese dato es, es algo muy especial, pues vamos a tener bastantes errores. Por ejemplo, Perú y México comparten una biodiversidad y características inclusive de naturaleza, donde encontramos sierra, donde encontramos selva, donde encontramos alturas hasta los 5,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estamos viendo naturalezas remotas, complejidades y datos de referencia que nos están indicando y alertando esta precisión que debemos de tener y tenemos que atender esa parte, ¿no? También, bueno, de aquí nos damos un clavado
a la clasificación de los estimados aplicados a la industria de la construcción. Bueno, esta práctica que muestras en la 56R08, Así nomás va bien. esta clasificación pues nos permite pues conocer de acuerdo al nivel de madurez las clasificaciones esos entregables para poder tomar datos, ¿no? O sea, le das un uso final, para qué vas a darle ese propósito y con qué metodología lo vas a hacer. Y bueno, los rangos de precisión, donde tienes desde un clase 5, donde no tienes información, tal vez tienes 3 datos de ideas, donde tienes la ubicación, la capacidad y tienes las dimensiones. Y vas a hacer con un uso, un área funcional y con una metodología, pues vas a utilizar paramétricos, un juicio, una analogía o con factores específicos. Y pueden haber variaciones, bueno, aquí la práctica enfocada a la construcción te da de menos 30 más 50. Las demás clasificaciones, si nos regresamos, nos dan más permisibilidad de variación. Sin embargo, estos estudios pues son americanos, ¿no? Creo que sobre todo en Latinoamérica, esta clasificación de estimados se debe de hacer un estudio muy puntual. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en proyectos específicos, variaciones hasta del 76 hasta el 150 o 200. Y en clases 2 en clases 2, pues encontramos hasta variaciones o incrementos hasta del 18, 19. Entonces, bueno, tal vez otra parte, vamos a la clase 4. Esto es muy importante porque ya en función de esto, al conocer estas clasificaciones, pues también sabemos la información que nosotros estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, la clase 4 lo utilizamos con un nivel de madurez ya un poquito más avanzado, el 1 al 15%, y la metodología principal es con paramétricos, con parámetros. Cuando nosotros utilizamos paramétricos o costos paramétricos o parámetros, hay que tener en cuenta esto. Vamos a tener un rango de precisión que va a ser alto, dependiendo del proyecto que se tome en cuenta. Eso es el principal error que existe hoy en día en la construcción, el uso indiscriminado de los costos paramétricos, porque tal vez se usan bien, pero el problema es de que la información base que existe no es no es el proyecto adecuado, no es el proyecto similar, o el proyecto que se tiene años, tiene lustros o décadas, o bueno, no medio siglo, pero sí tiene décadas, y las normativas de construcción, las normativas de estructurales, sismos, etcétera, han cambiado. Entonces, eso es lo que normalmente en México, tú utilizas un modelo paramétrico y llegas a estar un 30 o 40% abajo, porque el proyecto son modelos tipo de hace mucho tiempo. Entonces, es muy importante que ese tema lo sepamos usar. Pero si, por ejemplo, ustedes que ya desarrollan en el sector privado y que son muy ad hoc a llevar ese seguimiento, ese control, pues ya pueden tener datos de referencia muy buenos, siempre y cuando podamos retroalimentar y sea la información actual, ¿no? Tenemos el clase 3 donde hacemos una combinación de un semi detallado, donde podemos utilizar parámetros, factores, modelos, pero también utilizamos ya costos unitarios o APUs, precios unitarios, análisis de precios unitarios, como les conocen actualmente. Y ya va reduciendo la precisión, ¿no? La clase 2, donde eso es la clase donde nos encontramos normalmente en el tema de las ofertas públicas, las licitaciones públicas, la obra pública. Muchas veces nos encontramos con información que nos dan, que es muy mentirosa. Muchas veces ni siquiera está el proyecto como tal. Entonces vemos que si no está el proyecto, el nivel de madurez no está al 100%. Muchas veces sabemos que iniciamos un proyecto iniciamos una licitación o un presupuesto sin proyecto, y de ahí se desencadenan muchos problemas, ¿no? Y al final, pues empiezan estos rangos. Y bueno, aquí entras con un costo unitario o metrado forzado, detallado, porque pues se llegan a estos importes por razón presupuestal. Y clase 1, que ya la llamaríamos a una retroalimentación total, ¿no? Una retroalimentación ya con las lecciones aprendidas, donde si llegáramos nosotros a generar y retroalimentar esto, pues seríamos expertos en el manejo de riesgos y en el manejo de toda esta información y bases de datos. Lamentablemente, ¿qué pasa? No tenemos esa cultura, tal vez es una cultura latinoamericana, porque pues, en México lo he visto, en Perú lo he visto, en Bolivia lo he visto,
Pero más que nada eso, no tanto es eso, ¿no? Yo lo veo como muchas veces nos quedamos con malas prácticas que nos castigan, fustigan y que no nos permiten cobrar esa parte que se necesita para llevar ese control. Y pues nos atan de manos y pues no podemos hacerlo. Eso lo voy a plantear más adelante también para que tengamos una referencia y podemos ver aquí algo interesante, ¿no? Vemos cómo las clases de estimados se pueden transponer. Tal vez dices, ¿sabes qué? Pues puede estar menos 30, más 50, menos 50, más 100. Pues sí, tal vez si traigo al mejor estimador de costos o que tenga expertise en algo, pues me va a dar con datos muy básicos, puede aproximarse a un rango muy preciso, ¿no? O un rango muy bajo que tal vez alguien que lo hizo con semanas o con meses de tiempo en estimación, con el proyecto ya completo, pudo llegar, pero sí hay forma que nosotros podamos segmentarlo o identificar cuándo es una clase de 5, 4, 3, 2 y 1. Y sobre todo, pues los umbrales, ¿no? Que este umbral yo considero que para Latinoamérica es muy corto. Sí es importante y necesario empezar a hacer estudios. Eso lo estamos haciendo nosotros en México con la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y sobre todo con la academia, ¿no? Con la Universidad de Guanajuato en los posgrados de Economía de la Construcción y en la maestría de Gerencia de Proyectos. Tenemos una parte importante detallando y detonando los principios y técnicas de costos, que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, ¿qué se necesita? Pues bueno, sabemos segmentarlo cuando tengamos una lista de verificación y cada clasificación va a tener su lista. Por ejemplo, como les decía, clase 5, tal vez lo único que necesitas es tener la descripción del alcance general, localización del proyecto y una preliminar de un área de construcción, pero pues no vas a tener planos, un plan de contratación, una estrategia de escalada, etcétera. Y en función de cada uno de esos los vas tú segmentando, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y esto lo vemos en la vida cotidiana, por ejemplo, en los posgrados en donde imparto clases, maestrías, pues hay diferentes talentos, ¿no? Por ejemplo, en estructuras, doy clases en maestría de ingeniería de estructuras, y pues ellos tal vez son más en el tema de diseñar y de proyectar. Entonces, ¿cómo tú harías un estimado de costos lo más preciso? ¿Qué información requieres, no? O sea, es la forma en la que tú les puedes expresar y les puedes indicar cómo es tan sencillo como adaptarse, qué necesitas, qué entregables, y tú dame toda la información necesaria. Pero también lo ves para la gente que construye edificación o la gente que desarrolla infraestructura, qué necesitas, cuáles son los principales problemas y cuánto y cómo lo podemos combatir. Entonces, si pudiésemos documentar todo eso, pues sería genial, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos las buenas prácticas aplicadas en ingeniería de costos, pero sobre todo estas reglas generales que nos servirían para poder mitigar esa parte de desviación y darle una buena precisión, pero sobre todo profesionalizar y sobre todo, aparte de profesionalizar, el especialista, irlo especializando e ir canalizando esas necesidades. Y claro, cada país lo adecua específicamente a su necesidad. Y bueno, nosotros lo podemos agrupar en este sentido, pues las clases, las 5 clases, en 3 tipos de agrupamiento. El A, que es el conceptual, donde estamos 5 y 4, donde podemos hacer estimaciones por factores de capacidad, de equipo, paramétricos. Los B, que son una combinación de 5 y 4 y 2 y 1. Y el C, que es un detallado, donde ya entra el metrado o los generadores, los catálogos de conceptos que le llamamos acá en México, ítems en otros lados, y se analiza ya unitariamente, ¿no? Me ha tocado la experiencia en la cual, pues muchas veces, dependiendo de las industrias, bueno, no las industrias, pero dependiendo del sector al que te vayas, el inmobiliario, público, educativo, etcétera, pues ellos tienen ya sus formas de generarlo, ¿no? Muchas veces el precio unitario no lo toman en cuenta, pero todo parte desde el detallado. Si generáramos buenas reglas, yo le llamo reglas generales para presupuestar. De hecho, tenemos una publicación que está por salir a fin de año, que es Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestar.
y otro libro que es Costos de maquinaria ligera en la construcción, donde es importante sentar esas bases y sobre todo, ¿por qué? Porque de aquí empieza la cadenita de que se genera, que se pide, que se solicita para el sector público, para ejercer dinero que es público, que es de los ciudadanos, y aplicarlo a los proyectos de la construcción, ¿no? Y en el privado, pues bueno, ellos ya tienen un avance importante y muy relevante, pero si les damos esas herramientas, esas reglas tan importantes y tan generales, pues podemos hacer un mejor país, un mejor, mejores procesos, ¿no? Y sobre todo tener constructores, tener profesionistas bien pagados, que es a lo que se busca, ¿no? Bueno, se habla mucho del tema de ingeniería de costos. En la construcción, pues lo principal, lo básico para la industria de construcción es determinar el costo, ¿no? Si no, no puedes iniciar para construir, para instalar, para ampliar, para desarrollar supervisión o servicios profesionales. ¿De qué? De la infraestructura y de la edificación, ya se hace en el sector público o en el privado, y todo esto va a girar alrededor de prevenir los riesgos que pudiesen surgir en el proceso de ejecución de los trabajos e inclusive en la planeación. Por lo que la definición que la hemos acuñado y avanzado desde el 2013 de costos en la construcción, lo tomamos en cuenta como aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en la industria de la construcción mediante principios y técnicas científicas que nos van a servir para obtener un estimado económico en un proyecto en particular. Ya se hace, ¿para qué? Para su planeación, para su ejecución o control del mismo. Un proyecto va a ser puntual, particular, y se va a repetir muchas veces tal vez la actividad, pero las características principales que se van a tener van a ser puntuales. De hecho, en el libro de Lean Construction, de Introducción a Lean Construction de Juan Felipe Pons, hay muchos paradigmas que tomo en cuenta aquí también, o sea, en costos de construcción. Y una de las preguntas que se hacía, bueno, que indicaba que se hacía Costel era el tema de la particularidad, de que lo tomen en cuenta, ¿no? Para generar esos procesos. Entonces, pues va muy de la mano con la parte de las filosofías. Esta parte lo complementa muy bien. Y para eso se requiere un perfil muy importante hoy en día. Yo diría que uno de los principales perfiles que debe de estar en un staff técnico es un ingeniero de costos. ¿Por qué? Porque el ingeniero de costos es un perfil muy completo que es como un director de una orquesta o un director técnico de un equipo de fútbol donde atrae y conjuga a todos los talentos para poder hacerlos funcionar y engranar. Cada quien lo ve desde su parte, ¿no? Son conocimientos muy, muy similares al del administrador de proyectos. ¿Y qué debe de tener? Pues yo lo baso en 5 elementos que son conocimientos técnicos, legales, contables, en administración de proyectos y conocimientos de software. Para mí, esa es, en medio estaría la columna vertebral, sería, o el sistema central de todo esto, ¿no? Porque a final de cuentas esto es lo que nos ayuda a poder ponderarlo y a poder desarrollarlo y detonarlo. ¿Qué conocimientos debe de haber? Pues bueno, de conocimientos técnicos es bien importante esto, ¿no? La técnica especializada para la profesión. Una técnica, un ingeniero de costos que no es ingeniero civil, arquitecto o enfocado a su sector, ya sea eléctrico, mecánico, específico, pues no te va a poder dar esa solución específicamente. Y ha sucedido mucho, ¿no? Hoy en día, pues, ¿qué pasa mucho? Los desarrolladores de software, pues ya, como esto es muy comercial, pues ya meten a los vendedores, ¿no? Y al final ellos asumen, entre comillas, el conocimiento técnico, y eso no debería de ser, porque se ha perdido mucho. Al menos en México eso ha sucedido, ¿no? Y bueno, nos ayuda a poder detonar esta parte y es pues te podría decir el 50% de la formación, ¿no? Como tal. Los servicios profesionales, el proyecto ejecutivo, servicios profesionales como los estudios que se llegan a hacer, expedientes técnicos, si lo llaman ustedes, que se tenga ese conocimiento de lo pre de antes y después cómo se va materializando para poder llegar a cabo.
el conocimiento de construcción, de los procedimientos, es bien importante para poder hacer ese análisis, para poder llevar esa parte de la planeación. Los conocimientos de maquinaria y equipo, la planeación que se llega a tener integral y todo como tal, es relevante, importante. Las especificaciones generales y particulares, yo creo que eso es una tarea muy importante que nos llevamos muchos en desarrollarlas sin actualizarlas. En México les puedo decir que tienen más de 20 años que no hay especificaciones nuevas. Hay nuevos materiales, hay nuevos procedimientos, nuevas tecnologías y se está trabajando con especificaciones de hace mucho tiempo, ¿no? Que siembra quién sabe cuántos usos. La calidad hace mucho tiempo era mayor que la que hoy está. O sea, encofrados, en este caso siembra encofrados. Pero muchos de los temas que son relevantes que debemos de documentar y que debemos de trabajar. Y finalmente la planeación y programación de la obra, ¿no? Que va para la parte hay varios perfiles, hay perfiles de ingenieros de costos en los cuales se dedican al control, que se dedican al seguimiento, a la planeación. En México normalmente no hay tanto eso, en el sentido que cuando hablan de costos lo hablas como para la estimación, como para el análisis y un poco de seguimiento. Pero ¿por qué no se da? ¿Por qué no se paga? Porque pues cada vez al sector lo están pues comprimiendo día a día, ¿no? Conocimientos normativos, normativamente, pues nos tenemos que regir por la normatividad de cada país, las legislaciones. En México, cuando hablamos de obra pública, está la ley de obra pública, su reglamento, documentos técnicos como reglamento de construcciones, documentos de salud, de trabajo, de seguridad social, de seguridad laboral, con ley federal del trabajo, ley de seguro social, documentos de pago de impuestos, como la ley del impuesto sobre la renta. Cuando ya hablamos de obra privada, podemos darnos una vuelta al Código Civil, a los tipos de contratos de la Federación Internacional de Consultores. Eh, Podemos soportarlo con prácticas recomendadas de ACE. Y ahorita, ¿qué seguiría? Pues igual con la norma mexicana de costos. En este caso, la norma mexicana de costos está a precio unitario. En ese sentido, pues se corrigieron muchas cosas. Fue un trabajo arduo, importante. Yo fui coordinador técnico de ese grupo de trabajo. Entonces es importante, ¿no? Y esta es una línea de tiempo, una tabla de conocimiento de la normatividad histórica aplicada a la construcción. En México, la última constitución fue de 1917, de ahí se empezaron a derivar las leyes que empezaron a normar el tema de la obra pública. En este sentido, ahorita estamos vigentes con una ley del 2000 y un reglamento 2001 que ha tenido sus actualizaciones, pero que queremos y estamos ya en pláticas para poder mejorarla y actualizarla como tal. Se ha migrado mucho, pero lamentablemente existía en su momento unas reglas generales para contratación y ejecución de obras públicas. Eso debe estar aparte de la ley, del reglamento. La normativa que regule el tema de, por ejemplo, costo, pues sí debe estar aparte, donde sean técnicos o especialistas los que lo trabajen y que pues los políticos se dediquen a la política, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos reglamentos tasajeados o, por ejemplo, artículos muy desafortunados. Ahorita está pasando en Guanajuato con una modificación del reglamento en un estado de México donde se equivocaron al momento de redactarlo y pues cometieron unas barbaridades en el tema de costos de los materiales, sacaron el control de calidad y ya no supieron ni dónde clasificarlo. Entonces, es bien importante porque todas estas decisiones que se hagan van a tomar una repercusión. Entonces, pues es igual como es todo el ciclo de vida de algo, como un proyecto, lo que vayamos a proyectar o lo que vayamos a legislar o lo que vayamos a proponer, sepamos que no nada más hay que verlo por el beneficio actual, inicial, inminente, sino todo lo que va a generarse para poder, de problemática, de beneficios, etcétera, y de procesos que se lleguen a tener. Conocimientos contables. Bueno, el tema de conocimientos contables es muy, muy importante. Normalmente ya cuando estás ya construyendo, ya cuando estás ya desarrollando, pues ya te tienes que enfrentar además de los problemas técnicos y a los problemas normativos, pues ya el tema de finanzas, de contabilidad, de rendir cuentas, de nivelarlo, de ver cómo de la papelería, de lo fiscal, de las facturas,
controlar almacenes, los impuestos locales que se tienen que pagar. Y bueno, todo eso, pues no te exime de conocerlo, ¿no? La administración de proyectos es otro de los conocimientos importantes. Y aquí, este tema a mí me agrada bastante porque aquí podemos, como tal, pues ya conocer cómo nos ha marcado y cómo podemos hacer esa colaboración con, pues, con las instituciones, con las asociaciones, con los institutos, porque a final de cuentas, pues estamos hablando de que se requieren muchos conocimientos para estimar un costo, pero también se requieren conocimientos para dirigir una obra, se requieren conocimientos para programar. Pero cuando hablamos de esto es que, pues entonces tenemos grupos multidisciplinarios que nos están permitiendo trabajar y que nos están permitiendo, pues, llevar a cabo esto. Y entonces necesitamos fortalecer que habilidades blandas y habilidades duras, madurez, manejos de conflicto, trabajos en equipos multidisciplinarios, la inteligencia emocional, la motivación como tal, todo eso lo vemos en la parte de administración de proyectos. Pero, y en la parte técnica, con las habilidades duras, con las metodologías, ¿cómo nos podemos soportar? Yo les aquí, por ejemplo, yo imparto en posgrado en la maestría de gerencia de proyectos de construcción, taller de gerencia de proyectos, y pues importante no es que conozcas una metodología, un instituto, una filosofía, sino saber de dónde sale todo eso y cómo lo podemos conjuntar para poder hacer uso de cada una de ellas. Yo, por ejemplo, soy especialista en tema de costos, pero, por ejemplo, metodologías como la administración profesional de proyectos, que es una metodología que les había comentado, el método Scala de Yamal Chamoun, el ingeniero civil mexicano, que adaptó las herramientas bueno, todo el tema de PMI a 36 herramientas de construcción. PMI, la metodología que llegas a tener, en IPNA también. Y bueno, filosofía como el tema de Lean Construction, cómo podemos ir de la mano y es bien importante cada una de ellas, ¿no? Porque tal vez en cada una de ellas desarrollas habilidades blandas, desarrollas organización, administración, pero también desarrollas los estudios. ¿Cómo puedes desarrollarlos en costos? ¿Cómo lo vinculas con el tema de Lean? Pues con los estudios de productividad, con toda esa parte, y lo haces oficial, lo haces específico, ¿no? Conocimientos de software. Hoy en día les puedo comentar que uno de los principales problemas que existe, y no sé si ustedes también en Perú están pasando por esto, ¿no? Pero de hace poquito tiempo, hace tal vez 5 o 10 años, el software empezó a regir y empezó a decir y a decidir, ¿no? Las cosas se hacen así porque así dice el tutorial del programa tal, o porque así lo vi en el YouTube o así lo vi en el Facebook. Hoy antes nos teníamos que cuidar de monografías.com, ¿no? Ahora nos tenemos que cuidar de monografías, de buenas tareas, del Facebook, de publicaciones que nos tenemos que no cuidar, sino resistirnos a que muchas veces la información pues puede estar distorsionada. Y es importante que conozcamos, pues bueno, el manejo del software como tal, principal, para el perfil del ingeniero de costos, bueno, aquí están temas de Gamma Autodesk, Archicad, Bentley, para el tema de modelado, el tema de la organización, los mapas mentales, administración de proyectos, mapas mentales como MinJet, MinMap, la paquetería del Office o que se vaya a utilizar. En tema de programación, cuál es el software que más utilizas, y en tema de costos, pues aquí pongo varios de los software mexicanos y otros boliviano, español, peruano, que se utiliza, pero sí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Hay que resistirse en ese sentido. Muchas veces nos ha tocado, por ejemplo, en la Cámara Mexicana de Industria y Construcción, atender problemáticas de fallos, de problemas, de que pues se están equivocando en muchas cosas porque pues así lo decía el tutorial o así lo decía el distribuidor o así lo decía el que maneja el programa. Y no, esto debe de posicionarse en cada quien en su lugar, ¿no? Como tal. Entonces es importante. ¿Qué más habilidades requeridas? Bueno, esta es una parte de las habilidades y conocimientos, conocer los elementos del costo, como sus dimensiones, sus clasificaciones, los tipos de costo, los elementos de análisis. En este caso, pues hablamos de
Por eso hablamos de ingeniería económica y de costos, o sea, estadística, análisis económica, optimización, mediciones físicas y habilitando el conocimiento, la gestión de los procesos en la administración de proyectos, empresas, personas en organizaciones, gestión de información, calidad, valor, medio ambiente, salud, etcétera. Pues estamos hablando de áreas de conocimiento, tal vez lo que te diga PMI, o tipo de competencias contextuales, técnicas, etcétera. Por ejemplo, si fuera IPMA, pero es algo muy importante, ¿no? Y esto es a lo que pues yo estaría invitándolos a tener buenas prácticas, implementando una ingeniería de costos responsable en Latinoamérica. Es bien importante eso, ¿no? Porque hoy en día existen muchos problemas de corrupción. Hoy en día existen muchos problemas de falta de planeación. Existen muchos problemas, muchos, o sea, podemos decir N número, pero muchos son derivados de la no profesionalización del ingeniero de manera profesional. ¿Por qué? Porque seguramente ya había un curso, ya el que empezó a trabajar o a desarrollar o a dar alguna clase de un software, pues ya lo está dando, ya lo está haciendo en grande, ¿no? Ya tiene miles de likes y ya está trabajándolo, tiene una página y ahí están compartiendo, pero no es profesional. Hay que ver sobre todo quién lo empieza a trabajar. En la iniciativa pública y en la iniciativa privada, porque todos esos problemas comienzan y los llamamos corrupción, falta de planeación, etcétera, con la ineptitud de no tener un perfil profesional que no lo está aplicando correctamente, público, privado, los funcionarios de gobierno. A veces parecemos que no hablamos el mismo idioma, tú tratándole de explicar y el otro cerrado, o tal vez porque tienen miedo, muchas veces sí tienen mucho miedo, tienen miedo de que después una decisión que tomen, pues llegue a un organismo de fiscalización o de auditoría, diga, tienes que pagar, pero para eso estamos los profesionistas, o sea, así como un médico, así como un ingeniero con un cálculo que hace, pues debe de soportar y ese criterio específico, pues debe de ir soportado por esta profesionalización. Hacer estudios regionales de costeo, establecer parámetros de gastos generales adecuados. Seguramente ustedes, los gastos generales o los indirectos, aquí le llamamos indirectos, cada día son menores y nos dicen, no, porque es que subieron los insumos materiales y subieron todos, entonces se hace cada vez más pequeño. El que menos es remunerado, lamentablemente, es el ingeniero, es el profesional. ¿Por qué? Porque el operario, el operativo, si no le pagas, no trabaja. Y el ingeniero dice, ¿sabes qué? Échame la mano, vamos a apoyar, etcétera. O qué pasa con el COVID, ¿no? Pues vamos a tener que pagarles completamente y ustedes van a tener que aguantar, ¿no? Entonces, es importante todo esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Tener empresas rentables y ser una columna vertebral en la industria de la construcción. Esto es bien importante porque, pues como les decía, muchas veces la gente tiene miedo de autorizar ciertas cosas, pero es porque no tiene esa certidumbre y esa formación que hoy en día se requiere y que está cobrando mucho auge en muchos temas, ya no nada más en el tema técnico, sino en el tema legal y en el tema como tal. ¿Cómo se puede empezar? Pues bueno, yo aquí les he hablado y les he presentado lo que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, que en el 69, un grupo integrado por especialistas se constituyeron a través de profesionalizar a los estimadores de costos formando ingenieros de costos. Tenemos la certificación profesional, válida en 40 países, somos fundadores del ISEC y formamos parte de las sociedades técnicas del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y aquí están viendo también un logotipo que es la UMAI y la UPADI. En este caso nosotros formamos parte de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería. La ingeniería formal de cada país, ustedes están representados, seguramente ustedes están representados por el Colegio de Ingenieros de Perú, ¿no? También existe la Sociedad de Ingenieros de Perú, la antigua. Pero todos, quien le da la vigencia, quien le da el reconocimiento a esa especialidad que ustedes son como ingenieros, en este caso nosotros estamos en MAI y más arriba todavía de eso estamos formando como CIP, como MAI, como CIF en Bolivia, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Es importante esto porque el tema es relevante. Hay perfiles especializados en ingeniería de costos. Yo aquí les pongo, por ejemplo,
a lo que llegamos nosotros, estamos en este nivel donde dice ingeniería de costos de aquí para arriba. Existen perfiles más bajos, sí existen perfiles más bajos, pero ojo, solo, por ejemplo, en México nada más certifican 2. En este caso somos nosotros como la sociedad de costos y en este sentido después es la Cámara Mexicana de la Construcción con los estándares de conocer. Lamentablemente, esos estándares pues no requieren que sean titulados o que tengan un grado académico y eso es delicado porque al final de cuentas pues no garantiza la técnica especializada de la profesión. Y hay muchas distorsiones, sobre todo. Es importante eso, ¿no? Muchas veces cuando estábamos trabajando el tema de la norma, había un énfasis por el tema de cuando quieres ser perito, cuando quieres ser especialista, tienes que estar titulado, tienes que tener un título y en México le llamamos cédula. Y hay gente que lo pugnaba porque no. ¿Por qué lo hacen? Porque no. Porque así se hace un tema, pues tal vez para pagar menos a esas personas o para segmentar. Entonces digo, es que en vez de que promuevas eso, mejor darles oportunidad a las gentes que no están tituladas a que estudien, a que tengan facilidades para que puedan tener esta parte y sobre todo para profesionalizarlo. Y bueno, el tema está con la sociedad de costos y luego con el Registro Nacional de conocer. En este sentido, por ejemplo, los que tienen un estándar de competencias como analista, que es un poco abajo, los analistas, pues, pueden ser cualquier gente que sea titulada o no titulada. Sin embargo, tienes que buscar tu CURP, tu clave única de registro de población, para ver si es, porque muchas veces están dando certificaciones y son sociales, o sea, nada más te dan un documento y dicen que está certificado. No es válido. Entonces, aquí estoy dando un ejemplo de cómo nace un paradigma, cerrando. En la construcción nos quedamos con prácticas que de tanto repetirlas las convertimos en algo común y si es correcto, no importando si es correcta la forma de realizarse. Por eso nosotros hemos trabajado mucho esto, porque aquí ven en la parte derecha, seguramente ustedes ven un video donde ponen cómo se ha generado, cómo ha nacido un paradigma, o sea, cómo hacen un estudio y la gente dice, esto tiene años haciéndose así, así se hacía cuando yo llegué, el contratista da el precio de mercado. O, por ejemplo, a mí lo que me impactó para poder trabajar y desarrollar principios y técnicas de costos fue en una reunión con funcionarios públicos, ya algunos no están, otros sí, pero donde hablamos de la importancia de las utilidades, la importancia de las utilidades como tal en el tema de, pues oye, si en las propuestas económicas llegan utilidades del 1 o del 2%, no es viable. No puede haber utilidades, ni menos 1, 2, menos 0. Y la gente todavía nos tocó que se defendía, ¿no? Decían, no, sí puede haber 0 mientras paguen impuestos. Dije, oye, ¿en manos de quién está el patrimonio de las empresas? Pues de ingeniería, el recurso público. O sea, es importante. O sea, si no tomamos cartas en el asunto en esto, pues podemos encontrarnos estas frases. Y si dice, esto tiene años haciéndose aquí, tiene 30 años o 20 años o 10 años, pues las cosas no funcionan. Hay que demostrarlo con principios y técnicas. Y en la parte izquierda está un ejemplo de una película que le llamamos en México, bueno, se llama La Ley de Herodes, que es Varguitas, donde pues igual también nos enfrentamos a eso. ¿A qué nos enfrentamos? A la interpretación de las leyes y de los reglamentos o de la información que dicen, no, ¿sabes qué? Esto debe, como yo tengo el poder, se debe de hacer así. Y entonces dice, no, quita esto. Él modificó la Constitución en ese sentido. Anótale, esto debo decir así. Y entonces para eso estamos, para como organizaciones, como sociedades, como esta parte, para darle ese contrapeso y darle esa necesidad y esa armonía y mejora como tal en la normativa, en como tal. Si está algo haciéndose mal, lo importante es que la persona que lo hace mal, que lo reconozca, no se le va a juzgar, sino hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque tenemos miles de empresarios, miles de profesionales que dependemos de esto como tal. Finalmente, yo les dejo una invitación. En este sentido, yo soy presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y tengo un portal de costos que se llama Costos MX. Es una página donde tenemos muchos artículos especializados. Tenemos un podcast que se llama Costos de Construcción. Es el único podcast de costos de construcción que existe ahorita, al menos en Latinoamérica. El mundial
no he conocido, pero tal vez de las asociaciones sí llegan a tener. Pero este podcast aquí, hemos hablado del tema Lean, con Juan Felipe Pons, estuvo como padrino de nuestro segundo episodio, con Mauricio Chaira en el capítulo 8. Algunos amigos de ANEIC podrán ver la entrevista que le hice a Rodrigo González de la LAIC en el capítulo 7. En el capítulo 5 con Fernando Gómez. Hay especialistas que participaron con el tema de en el tema de riesgos. Y bueno, hemos desarrollado muchos principios y técnicas que es importante que los detonemos, que pues si llega una idea no la dejemos en el tintero y empecemos a ser proactivos, porque a mí me marcó el tema de la utilidad para crear una metodología o soportarla o poder al menos generar unos lineamientos para decir, oye, ¿sabes qué? Estás mal, o sea, al menos te voy a soportar con principios y técnicas. ¿Cómo puedes hacer una estimación de utilidad con principales indicadores que igual pudiésemos en algún momento, bueno, con César íbamos a presentar en alguna ocasión que estuve ahí en Lima, nada más que tuvimos algún contratiempo, y está por aquí el método de la utilidad, el método Rodríguez Suárez, hay un programita, lo pueden conocer, aquí está el artículo, y hay una liga para el artículo también, si lo quieren conocer, en la página de costos.mx, y hay una liga para el podcast por eBox. El último podcast es el perfil del ingeniero de costos y ahorita estamos trabajando con varios especialistas para el siguiente capítulo. Con César, pues como conocen ustedes, su presidente del capítulo de Lean Construction peruano, pues es un rockstar que tiene muy poco tiempo y está trabajando bastante. No hemos podido coincidir. Hemos buscado aeropuerto, hemos buscado en ciertos lados. Esperemos que pronto podamos tener un capítulo muy bueno. Pero invitarlos a que no se queden estáticos, sino que todo esto es parte de, pues si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, ¿no? Y nadie nos va a estar apoyando y nos va a estar generando esta parte de correcciones, mejoras como tal. Los invito a que se unan a estas comunidades y bueno, les dejo mis datos de contacto, mi WhatsApp, mi correo electrónico de la sociedad y de la universidad, para que pues podamos estar en contacto, como le comentó Pepe, José Guzmán, tengo una agenda, he tenido una agenda muy, muy activa en Perú, en Colombia y en Bolivia. Espero pronto que pase esta contingencia, estar con ustedes, pero sí es importante pues detonar todos estos temas, ¿no? Y sobre todo hacer equipos, porque con estos equipos podemos hacer y estudios, investigaciones que nos puedan ayudar para el tema de productividad al 100%. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, Manuel. Hay algunas preguntas. No sé si las puedes ver. Yo las he agrupado acá. Son 3 preguntas. ¿Me escuchas? Sí. Ya, sí, te escucho. Víctor Mora nos consulta, ¿qué nos recomiendas para introducir a un ingeniero en la ingeniería de costos? ¿Cuál es la recomendación que tú darías para introducir a un ingeniero en la ingeniería de costos? Ok, pues mira, he identificado la formación profesional que se tiene. El ingeniero, a diferencia, por ejemplo, del arquitecto, tiene una formación mucho más trabajada en la universidad, en el tema de pregrado, ¿no? Yo lo que les recomiendo muchas veces es que en el posgrado se toman muchos temas que no se ven o no se alcanzan a ver en el pregrado o en la licenciatura como tal, en la ingeniería. Yo les recomiendo primeramente, pues, acercarse a las asociaciones que hay en su país o detonarlas, crear una local. Siempre es importante crear una local. Existen ya secciones, ¿no? Pero siempre es importante tener una local porque al final de cuentas la local atiende las necesidades puntuales que se requieren en el país, ¿no? Y problemáticas específicamente que se tienen que tropicalizar, que no es lo mismo lo que se hace en Estados Unidos o lo que se hace en Alemania que lo que se hace en México o en Perú.
Empezar con eso, empezar con bibliografías. Ustedes tienen bibliografías importantes en la Cámara Peruana, muchos, por ejemplo, ustedes tienen a un gurú del tema de Lean, pero que también es experto en costos, que tienen publicaciones muy buenas, como lo es el ingeniero Pablo Orihuela, que le mando un gran saludo y una gran admiración. Y comenzar con eso, ¿no? Papers, artículos especializados. Hoy en día tenemos una comunicación, pues, ya genial, ¿no? Ahorita estamos a 4,000, 5,000 kilómetros de distancia y confinados aparte, y estamos teniendo una interacción con 100 personas, ¿no? Entonces, contactarnos, yo les recomiendo también fuentes oficiales. Lamentablemente hay mucha información que páginas, redes, etcétera, ¿no? Tal vez a través de la comunidad de buenas prácticas, a través de las páginas de las asociaciones podemos encontrar cierta información y sobre todo, pues la retroalimentación de campo teórico, los estudios de productividad que empiezan a generar, que conozcan y que empiecen a materializar y a documentar toda esa información que llegan a tener para saber cómo se va a plasmar. Perfecto. A ver, tengo una pregunta más. De Sofía Espinosa. Muchas felicidades, Alejandro. Tu opinión de los estimados de costos para los contratos con modalidad de precio alzado. Ok, bueno, la parte de esta modalidad, por ejemplo, en México, que se da mucho, cuando se les olvida o cuando no tienen tiempo de poder hacer un análisis detallado y no tienen información, es importante que se debe de hacer un estudio de cómo han impactado y cómo se ha comportado, porque ahí lo principal es el riesgo y sobre todo, así como vimos los riesgos sistémicos que existen, los podemos identificar en el momento, pero muchas veces eso se tiene que trabajar desde la desde antes de que se haya información, en el caso del sector público, llegan a estar ya topados, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahorita si tienes 1,000 millones de pesos o 3,000 millones de pesos y cuesta 4,000? Pues bueno, desde ahí empieza mal. Entonces, trabajar en esa parte de los lineamientos, los modelos, por ejemplo, el tema de la método de la utilidad, por ejemplo, trae un tema de riesgos que es importante hacer o implementarlo. El tema de los análisis de escalación también, de proyectarlos a futuro. Y entra, bueno, toda una serie de técnicas que le podemos aplicar para poder mitigarlos o poder compensarlos para que no exista pues esos problemas que hoy en día se están dando, ¿no? O sea, lo toman como si, pues no tenemos proyectos, pues lo hacemos alzado, ¿no? Y ya, y te inventas el número, ¿no? Pero el problema va más allá, sobre todo. Ustedes seguramente lo estarán viviendo, ¿no? También. Perfecto. A ver, tengo una última pregunta, dame un segundo. Felicitaciones por la ponencia. ¿Qué opinas de la expresión que ya no estimamos un presupuesto si no diseñamos un costo? Te repito, ¿qué opinas de la expresión que ya no estimamos un presupuesto si no diseñamos un costo? Ya no es. La pregunta es, se ha escuchado y se escucha, ¿no? Que muchos dicen que ya no se estima un presupuesto, sino se diseña un costo. Ok. Bueno, es una expresión que a final de cuentas la estamos viviendo hoy en día, ¿no? Creo que es importante este tema, ¿no? El tema de la planeación es medular. O sea, si no tenemos ese conocimiento del proyecto, cómo está concebido, cómo lo podemos, pues, desmembrar o generar como tal, pues, y si no tenemos a la mano a los especialistas para poder retroalimentar, difícilmente vamos a llegar a esto, ¿no? Y esta estimación, pues, puede ser satisfactoria o no satisfactoria, dependiendo del grado de gente o de personas que participen en esta conformación.
por lo que al final de cuentas puede ser algo muy relevante dependiendo del grupo o del personal multidisciplinario que llegue a participarlo. Pero si lo vemos también con algunas otras cuestiones, por ejemplo, en el sector público, pues, te diría sin comentarios, ¿no? Que es lo que sucede muchas veces. Arbitrariamente se genera esta información sin retroalimentación y sin idea como tal. Perfecto, Manuel. Gracias por tu participación. Gracias a todos por asistir. Yo quería, ya para finalizar, comentarle que seguimos con conferencias esta semana y todo lo que dure el aislamiento con esta crisis del coronavirus. En algunos minutos, a las 8 de la noche, tenemos una ponencia más de Juan Germán Galloso, que él nos va a hablar un poco de su experiencia en Lean desde el 99, me imagino. De ahí el día de mañana tenemos a Justo, que nos va a hablar del BDC. Y el viernes y sábado tenemos ponencia de Jorge Miranda sobre Last Planner. Son a las 8 de la noche, viernes y sábado, 8 de la noche. Y, por favor, no quiero dejar pasar, participen, entren a la comunidad de buenas prácticas. Aquí compartimos bastante en general, no solo de Lean, sino varias actividades que podamos compartir, ¿no? Compartir, por eso es comunidad de buenas prácticas, ¿no? Ahí les dejo el QR para que se puedan inscribir o registrar. Y nada más que decirle, ya para terminar y agradeciéndole a Manuel, sigan las recomendaciones y no salgan si no es sumamente necesario de sus casas, ¿no? Gracias, Manuel, gracias a todos por participar. Y nada, feliz de tenerlos, gracias a todos. Y los espero a las 8 de la noche con la ponencia de Juan Germán Galloso. Gracias, Manuel. Nos vemos más tarde.